buenos días, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra purificación e iluminación. Hoy vamos a tener, tengo que prender el video, por supuesto. Entonces, hoy vamos a nuestro esquema de la clase de hoy. Vamos a rezar el Vía Crucis hoy. Algunos de ustedes ya lo han rezado, por ejemplo, el día que tuvimos el retiro de Cuaresma, lo rezamos, fue parte de nuestras oraciones de ese día. Y también vamos a hacer en el Lección la meditación de la lectura del ciego de nacimiento. La lectura del Evangelio que estamos meditando durante este tiempo de iluminación son del ciclo A. Ahorita estamos en el ciclo B, pero las del ciclo A están especialmente, digamos, diseñadas para las personas que se están preparando para el RICA. De hecho, si este año hubiera sido un año normal sin COVID, sin la pandemia, esas serían las lecturas que haríamos durante la misa de las 11:30 los domingos, porque en esa misa es cuando tenemos diferentes eventos o ritos acerca del RICA en tiempos normales, ordinarios, pero pues por la pandemia pues no lo pudimos hacer. Entonces estamos leyendo las lecturas del ciclo B durante las misas, pero estas meditaciones que hacemos aquí durante el tiempo de iluminación se refieren o son tomadas más bien de los evangelios del ciclo A. Y el ciclo A fue el que tuvimos el año pasado. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra oración inicial. Y como durante este tiempo, pues vamos a estar haciendo ¿cómo se llama? El credo de los apóstoles. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces vamos a comenzar a rezar el Vía Crucis y ustedes lo tienen ahí en sus folders de su retiro. Ya yo tengo una copia grandota, pero entonces vamos a rezarlo y vamos a pedirle a algunos de ustedes que hagan la lectura. En el librito El Vía Crucis viene la C, es el que lo va a dirigir. Y la C, pues te voy a pedir a ti, Lupita, que dirijas hoy el Vía Crucis. Entonces tú haces todo lo que dice C, anuncias la estación y luego haces lo que dice C y luego el lector va a leer ahí donde dice lector, obviamente, ¿verdad? Déjame ver quiénes tenemos aquí, participantes. Hoy sí le vamos a pedir a los padrinos y a las madrinas y a los candidatos que nos ayuden a leer alguna. Todos tienen su Vía Crucis. Yo, Entonces, para rezar el Vía Crucis, lo voy a compartir en la pantalla y así todos van viendo en dónde vamos, ¿ok? Y hoy en lugar de hacer perdón a tu pueblo, Señor, vamos a hacer nomás a recitar la otra opción de cantito. Ajá. Basic. Vía Crucis, Vía Crucis, aquí está. Muy bien. Vamos a... ¿Sí ven todos? sí, hermano. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Comenzamos, Lupita?
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todos. Señor Jesús, tú nos invitas a seguirte también en esta hora extrema, tu hora de la pasión. Y tú, Señor, que lees en el libro abierto de nuestro frágil corazón, vuelves a preguntarnos esta noche como un día a los 12. ¿También ustedes quieren marcharse? No, Señor, no podemos ni queremos irnos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú solo eres la palabra de la verdad, y tu cruz es la única llave que nos abre a los secretos de la verdad y de la vida. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. A ver, Flor, si nos quieres hacer la lectura. Pilato le dijo entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, es que no lo alcanzo a leer. ¿Tú qué? Tú le dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que suelte el rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Todos. Aquí se decide la condena de Jesús, la condena de la verdad. Humilde Jesús, también nosotros ya no sabemos escuchar la voz sutil, exigente y liberadora de nuestra conciencia, que nos invita amorosamente a entrar dentro de nosotros mismos y encontrarnos con la verdad, Jesucristo mismo. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Junto al pie de la cruz santa, que del Hijo el cuerpo aguanta, con dolor su madre está. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. A ver, Karen, ¿quieres hacernos el favor? Los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato les dijo, «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera. Todos. Humilde Jesús, en el transcurso cotidiano de la vida, nuestro corazón se encierra en su pequeño mundo y embebido en la búsqueda del propio bienestar, permanece ciego ante los pobres y necesitados. A lo sumo se conmueve pero no se mueve. Ven, Espíritu de la verdad, abraza nuestro corazón y atráelo hacia ti, que pueda gustar y beber la sabiduría, la justicia, la verdad y la eternidad. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. ¿Y todos juntos? ¿Qué pesar se igualaría a la pena de María al mirarle agonizar? Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Juan, ¿nos quieres hacer el favor?
Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Todos? Humilde Jesús, nuestras caídas entretejidas de fragilidad y pecado hieren nuestro orgullo, lo cierran a la gracia de la humildad e interrumpen nuestro camino hacia ti. Ven, Espíritu de la verdad, líbranos de toda manifestación de autosuficiencia y concédenos reconocer en cada caída un peldaño de la escalera para subir hacia tu misericordia. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Todos juntos. En supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Valeria, ¿nos puedes leer, por favor? Junto a la cruz de Jesús, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se recibió en su casa. Todos. Humilde Jesús, cuando las adversidades y las injusticias de la vida, el dolor inocente y la violencia cruel nos hacen renegar contra ti, tú nos invitas a estar como tu madre al pie de la cruz. Cuando nuestros fracasos nos empujan hacia la desesperación, tú nos llamas a la esperanza. Ven, Espíritu de la verdad, sé tú el clamor de nuestro corazón que está confiadamente en la presencia de Dios. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Todos a su vista lo azotaron y con sañas se mofaron del que se dio por amor. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Gabriela Tena, ¿nos puedes hacer el favor? Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. ¿Todos? Humilde Jesús, cuando la vida nos ofrece un cáliz amargo, nuestra naturaleza se cierra y no se deja atraer por la locura del amor, que convierte la renuncia en alegría, la obediencia en libertad y el sacrificio en grandeza de corazón. Ven, Espíritu de la verdad, haznos obedientes a la visita de la cruz, dóciles a su signo que nos abraza totalmente y que agranda todo a la medida del amor. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Velo ahora como expira y le escucha cual suspira. Padre, todo se cumplió. Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jazmín, ¿nos puedes hacer el favor? Sí. Pues el Dios que dijo: brilla la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones para que replazca
el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Humilde Jesús, Nuestra mirada es incapaz de ir más allá de la indigencia para reconocer tu presencia, más allá de la sombra del pecado para descubrir el sol de tu misericordia, más allá de las arrugas de la iglesia para contemplar el rostro de la Madre. Ven, Espíritu de la verdad, derrama en nuestros ojos la medicina de la fe, para que no se dejen atraer por la apariencia de las cosas visibles, sino que aprendan el encanto de las invisibles. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Por tu corazón que llora, en el nuestro haz tú, Señora, el amor a Dios crecer. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Karen. Cristo padeció por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni se encontró engaño en boca. Él no devolvía insulto por insulto, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregó al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el madero para que muertos a pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas han sido curados. Todos, humilde Jesús, ante las injusticias y adversidades de esta vida, nosotros no sufrimos con paciencia. Frecuentemente pedimos que nos libres del peso de nuestra cruz. Ven, Espíritu de la verdad, enséñanos a caminar según el ejemplo de Cristo, para imitar su paciencia y así engrandecer nuestro corazón. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Y el dolor por el pecado que en la cruz había clavado a quien inocente fue. Octava estación. Jesús conforta a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Nayelis, ¿nos puedes hacer favor? Sí. Lo seguían un gran gentío del pueblo y de las mujeres que lo golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque vienen días en los que dirán: felices los estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han amamantado. Entonces dirán a los montones: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Todos, humilde Jesús, en tu cuerpo sufriente y escarnecido, no sabemos reconocer las heridas de nuestra infidelidad, ambición, traición y rebelión. Tus heridas nos llaman a la conversión, y nosotros ya no sabemos llorar por nuestros pecados. Ven, Espíritu de la verdad, derrama sobre nosotros el don de la sabiduría. En la luz del amor que salva, danos el conocimiento de nuestra miseria y una contrición perfecta. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Las angustias que sufría Cristo en su cruz, ¿quién osaría con su madre compartir?
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cris. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa en mi reino. Simón, mira que Satanás les ha pedido sacudirte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Todos. Humilde Jesús, ante las pruebas que suceden, nuestra fe nos sentimos desolados. Sin embargo, nuestras pruebas han sido ya las tuyas, y tú nos invitas a vivirlas contigo. Ven, Espíritu de la verdad, en las caídas que marcan nuestro camino, enséñanos a apoyarnos en la fidelidad de Jesús, a creer en su oración por nosotros, para recibir la fuerza que solo Él nos puede dar. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora, y el Señor piedad tendrá. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. A ver, Araceli o Francisco, el que sea, que nos lea esta. Los soldados cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado. Como la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo, se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Todos. Humilde Jesús, ante tu desnudez descubrimos lo esencial de nuestra vida y de nuestra alegría, ser hijos del Padre, pero nos resistimos a abrazar la pobreza de nuestra dependencia de Dios. Ven, Espíritu de la verdad, ayúdanos a reconocer en cada pérdida que sufrimos una cita con la verdad, un encuentro con la desnudez redentora de Cristo, un trampolín que nos lanza hacia el abrazo del Padre. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Y el día de nuestro juicio, séanos tu amor propicio, y no habremos de temer. Onceava estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. A ver, Verónica, ¿nos quieres hacer favor de leer? Lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho: soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. ¿Todos? Tú eres la revelación del gran amor del Padre por el hombre y la imagen de la única verdad. Atráenos hacia ti, que aprendamos a vivir por amor de tu amor. Ven, Espíritu de la verdad, ayúdanos a elegir siempre a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes, para descubrir en la impotencia externa del crucificado la potencia siempre nueva de la verdad. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador.
Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Oh Jesús, consuelo y guía, ilumina con María nuestra senda terrenal. Decimasegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alma, ¿nos quieres hacer favor de leer? O Mara, o Enrique, el valiente. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetado una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo. Se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Señor Jesús, muerto por nosotros, tú nos haces descubrir en el don de sí mismo el gesto que crea el espacio de la unidad. Perdona el vinagre de nuestro rechazo e incredulidad. Perdona la sordera de nuestro corazón a tu grito sediento, que sigue subiendo desde el dolor de tantos hermanos. Ven, Espíritu Santo, herencia del Hijo que muere por nosotros. Sé tú el faro que nos guíe a la verdad plena y la raíz que nos conserve en la unidad. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. En la cruz nos la entregaste y en tu muerte consumaste al fin nuestra salvación. Decimatercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Pues queda Mara, Enrique, Araceli y Víctor. ¿Quién se anima? Yo, Bueno, Araceli. Adelante. Fueron los soldados. Ay, perdón. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y el Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. ¿Todos? Señor Jesús, ante la imagen de la piedad aprendemos la entrega al sí del amor, al abandono y la acogida, la confianza y la atención concreta, la ternura que sana la vida y suscita la alegría. Ven, Espíritu Santo, guíanos, como has guiado a María, en la gratuidad irradiante del amor de Dios, derramado en nuestros corazones. Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Con dolor incomparable, recibe a Jesús su madre y comparte su pasión. Ahora sí, Víctor, te va a tocar a ti, ¿ok? 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los. Había un huerto en el sitio que lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie
había sido enterrado. Todavía, y como para los judíos era el día de preparación y el sepulcro estaba cerca, partieron. Todos. Un jardín, símbolo de la vida con sus colores, acoge el misterio del hombre creado y redimido. En un jardín Dios puso a su criatura, y de allí la desterró tras la caída. En un jardín comenzó la pasión de Jesús, y en un jardín un nuevo sepulcro acoge al nuevo Adán que vuelve a la tierra. Seno materno que custodia la semilla fecunda que muere. Ahora la voz de Dios habla en el gran silencio del corazón. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de mí, pecador. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, Nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor. Y en un sepulcro emprestado, cual santuario consagrado, descansó nuestro Señor. Nos vamos a saltar la de la resurrección, ¿eh? Vamos a hacer la oración final. oremos. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nada más una pequeña notita acerca del Vía Crucis. El Vía Crucis es una devoción que data de San Francisco de Asís. Él comenzó a hacerla muy popular. Y el meditar sobre la pasión del Señor tiene muchos beneficios espirituales. De hecho, puede usarse como un termómetro de ver qué tan duro está nuestro corazón. Porque si nosotros al contemplar la pasión de Cristo no sentimos nada, pues como que nos dice que nuestro corazón está un poco endurecido, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? A final de cuentas. Pero muchos místicos y muchos santos nos dicen que meditar sobre la pasión de Jesús tiene muchos beneficios espirituales. Nos enseña, por un lado, que cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Cuánto de que Jesús estuvo dispuesto a sufrir tanto por nosotros. Y por otro lado, nos dice pues que el pecado no es una cosa ligera, ¿verdad? El pecado es una cosa muy seria y es necesario pues que lo tomemos en serio, ¿verdad? Que no pensemos que es cualquier cosa, especialmente en nuestro tiempo y en nuestra cultura, que de hecho incluso el Papa Paulo VI, desde entonces, de los años 70, y pues ahora está peor, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? El mundo quiere perder la noción del pecado. Queremos pensar que el pecado no existe. Y yo he escuchado gente diciendo eso, ¿verdad? Que el pecado no existe. Y yo digo, pues nomás abre los ojos, corazón, ¿verdad? Y mira a tu alrededor. Pero entonces lo que nos ayuda meditar en la pasión de Cristo es primero pues darnos cuenta que el pecado es una cosa grave, ¿verdad? Que le costó a nuestro Señor su vida, ¿verdad? Y le cuesta a mucha gente mucho sufrimiento, porque la mayor parte del sufrimiento que hay en el mundo es causado por nuestros pecados, ¿verdad? Porque mi pecado le afecta a los demás y produce sufrimiento. Igualmente, el pecado de los demás me produce a mí sufrimiento, ¿verdad? Y especialmente si me afecta directamente. Entonces, el pecado es una cosa seria. Y segundo, que el amor de Dios es más grande que el pecado y que el Señor nos ha amado hasta el extremo, como dice en el Evangelio de San Juan. Y estando en el mundo, amó a los suyos y los amó hasta el extremo. Y la pasión de Jesús nos da esa visión de que nosotros hemos sido amados de una manera extrema y que nosotros también, por lo tanto, podemos amar de esa misma manera. Podemos nosotros amar a los demás y sacrificarnos por los demás, ¿verdad? Porque pues ese es el precio del amor muchas veces, es asumir sacrificios
por los demás. Y yo creo que ustedes, papás, ya se han dado cuenta de que así es la cosa, ¿verdad? De que si amar a sus hijos no es nomás decirlo de dientes para afuera. Muchas veces ustedes han tenido que hacer sacrificios por ellos y han sufrido, ¿verdad? Pero lo han hecho con buena, o sea, con gusto, porque los aman, ¿verdad? Aman a sus hijos. Pero bueno, entonces eso es en cuanto a al Vía Crucis. Es una de las maneras como nosotros podemos meditar en la pasión de nuestro Señor. Ahora vamos, déjenme cerrar esta del Vía Crucis. Entonces, muy bien. Ahora vamos a comentar un poquito acerca de la santa del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena nació en el 1347, obviamente en Siena, en Italia, ¿verdad? Fue hija de unos padres muy piadosos. Ella no era religiosa, aunque a veces la ponen, las estampitas la muestran como si fuera una religiosa, pero ella era realmente una laica. Es decir, no era religiosa, era de la tercera orden de los dominicos, pero de la orden seglar. Santa Catalina fue una laica dominica y a pesar de su poca preparación, se involucró en la vida política de su tiempo, de su época, que era una vida muy tormentosa, así como la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? La política. ¿Verdad? Era una vida muy una vida muy convulsa, ¿verdad? En su época. Y sirvió también a los más necesitados, ¿verdad? Y ella es una mística y una doctora de la iglesia. Los místicos son los santos que se distinguieron por su profunda vida de oración. Pues todos tienen su vida de oración profunda, pero a ella en particular, porque por su vida de oración también ella le enseñó a otras personas acerca de la oración y es doctora de la iglesia, es decir, que su enseñanza la iglesia la propone como una enseñanza que es de provecho para la iglesia universal, ¿verdad? Como una síntesis de su biografía, ella no tenía preparación académica, es decir, no estudió, ¿ya? Y en ese tiempo, una mujer pues no valía mucho y luego una mujer sin estudios pues menos, ¿verdad? Pero Dios, que tiene una especial preferencia por los pequeños y los vulnerables, hizo de Catalina una ejemplar predicadora del evangelio, ¿verdad? A pesar de que no había estudiado, ella tenía un gran celo por el evangelio y predicaba el evangelio con mucho poder, ¿verdad? Claro que no en los púlpitos, ¿verdad? No en las iglesias, pero con la gente que la conocía, ella pues predicaba, ¿verdad? Y la gente se convertía, ¿verdad? Ella desde los 6 años quería consagrarse totalmente al Señor. A los 7 años, ella tomó un voto privado de castidad, ¿verdad? Y no quería casarse, ¿verdad? Sino que simplemente quería ser una laica dominica y que en aquel tiempo se les conocía como las hermanas de la penitencia de Santo Domingo, ¿verdad? En 1370 vivió la muerte mística. Le pidió a Cristo que le cambiara el corazón y desde entonces su intensa vida de oración se juntó con la atención a los pobres y a los enfermos. Santa Catalina es reconocida como maestra espiritual y formó un grupo de discípulos en torno a ella. Después, a partir de 1372, fue mediadora en los conflictos civiles y en los conflictos eclesiásticos de su época. Durante ese tiempo estaba lo que se llama el Cisma de Occidente, que fue un tiempo en la historia de la iglesia en que había varios papas, ¿verdad? El Papa Gregorio XI decidió cambiarse de Roma e irse a Francia y cambió la sede, ¿verdad?, apostólica a Francia, a Aviñón, y él estuvo allí y Catalina le decía que tenía que regresar y que tenía que regresar. ¿Por qué? Porque cuando él murió, los cardenales en Aviñón, ellos querían nombrar a un papa
y los cardenales en Roma querían nombrar a otro y total que nombraron a 2 papas al mismo tiempo. Entonces había 2 papas, uno en Francia y uno en Italia. Y eso duró por varios años, desde el 78, de 1378 hasta 1414, ¿verdad? Terminó ese cisma, que hubo un momento en que hubo hasta 3 papas, ¿verdad? Pero bueno, era un argüende, era una gran confusión en la iglesia, pero ya pasó a la historia, ¿verdad? Terminó el cisma después de varios años, pero durante ese tiempo Catalina estaba muy involucrada en esas controversias, ¿verdad? En el 74, Catalina fue convocada al capítulo general de la Orden de los Dominicos, ¿verdad? Y se le asignó como director espiritual a Raimundo de Capua. Y ante el creciente conflicto entre el Papa y las ciudades italianas, porque el Papa estaba en Francia, ¿verdad? Y los italianos pues estaban en conflicto con el Papa, Catalina se sumergió pues en la política, se involucró mucho en ser mediadora, ¿verdad? Y andaba en Aviñón y le decía al Papa que tenía que regresar a Roma, y gracias a su labor, fíjense, ella que era una laica dominica, pero era una laica, ella logró que el Papa la escuchara y regresó a Roma, ¿verdad? Entonces la influencia política y religiosa de Catalina creció mucho con este, digamos, triunfo, ¿verdad? De su mediación. Profesó Catalina un gran amor por la iglesia, y ella se sintió llamada por Dios a denunciar la corrupción que había en la iglesia, porque pues hasta la fecha, ¿verdad? Todos estamos batallando con corrupción en la iglesia, para que vean que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero y también se dedicó a promover la vida apostólica y la vida evangélica. Y pues con todas esas vicisitudes de los papas y los antipapas, así se les llama a los que no eran papas, pero ellos decían que eran el papa, ¿verdad? Ella pues también sufrió mucho, ¿verdad? Por las pruebas de la iglesia en su tiempo, ¿verdad? A pesar de ella no tener estudios, ella se sumergió, ¿verdad? En las profundidades de la mística cristiana, es decir, su oración se desarrolló muy profundamente, ¿verdad? Se desarrolló mucho, y fue también una apasionada predicadora de la cruz, ¿verdad? Ella, que no tenía estudios, ni siquiera sabía leer ni escribir, fíjense, pero ella tiene muchos escritos que ella le dictó a sus seguidores, por así decirlo, ¿verdad? El libro del diálogo es el más famoso de Santa Catalina, el diálogo de Santa Catalina, y refleja la espiritualidad de ella, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar el Santa Catalina de Siena? Pues muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que los laicos tienen una gran dignidad en la iglesia, que no por ser laicos no les incumbe, ¿verdad? La vida de la iglesia. Otra, pues que como laicos, una de la vocación de los laicos es involucrarse en las cuestiones políticas, porque pues es importante, ahí es donde ustedes, yo como monjita, ese no es mi papel, pero como laicos, bueno, yo también soy laica en el sentido en el que yo no soy sacerdote, ¿verdad? Sacerdotisa, pero los laicos seglares, una de las cosas que hacen es involucrarse en la política, pero no pero precisamente para ayudar a los valores evangélicos a que se encarnen en la vida de la sociedad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos políticos supuestamente católicos que en la vida política pues para nada están promoviendo los valores evangélicos, ¿verdad? Ellos dicen que son católicos, pero no más de domingo, ¿verdad? En la vida política ellos promueven pues valores, de hecho, anti-evangélicos, anti-vida, ¿verdad? Por ejemplo, todos los políticos católicos que están en favor del aborto, ¿verdad? Pues eso es una contradicción. Pero
Pero bueno, eso podemos aprender de Santa Catalina, que como laicos hay que involucrarse en la vida política, pero para promover los valores de del Evangelio, ¿verdad? Claro que se respeta la justa separación de lo civil y lo religioso, pero los laicos cristianos están llamados a desarrollar la sociedad humana sin renunciar a su condición de creyentes y sin renunciar a su condición de testigos de Cristo en el mundo. Entonces, pues le pedimos a Santa Catalina de Siena que ruegue por nosotros. Amén. Ahora vamos a tener nuestra lección. Vamos a ver la lectura de, a ver, permítanme, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y es una lectura larguísima, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos igualmente a tener varios lectores para que la podamos leer y la voy a poner también aquí en la pantalla. A ver. Para poderla compartir todos juntos al mismo tiempo. A ver, permítanme. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. Pues es la lectura de la curación del ciego de nacimiento. Ay, Dios mío. Muy bien. Ok. Entonces le voy a compartir mi pantalla para que leamos. Oh, pero primero vamos a hacer nuestra oración inicial. La gracia que vamos a pedir con este lección va a ser la oración que el Padre rezó con ustedes durante el rito del llamado a la conversión. Entonces, esta es la gracia que pedimos. Oh Dios, que eres creador y restaurador del género humano, sé propicio a estos hijos de adopción e incluye en la nueva alianza al retoño de nuevos hijos, para que, hechos herederos de la promesa, se alegren de recibir por la gracia lo que no se consigue por la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora les voy a compartir una sección de la pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, la lectura del Evangelio es el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Entonces, vamos a necesitar como 5 lectores. Entonces, para ahorrar tiempo, yo les voy a decir quién va a leer. ¿Ok? Entonces, a ver, Francisco, ¿nos puedes comenzar a leer? Tú vas a ser el lector 1 y luego el lector 2 va a ser Cris. El lector 3 va a ser Alma y el lector 4 va a ser Flor y el lector 5 va a ser Nayelis. ¿Ok? Entonces, si quieres comenzar el lector 1, Francisco, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Ok, el lector número 2.
Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, ¿por qué no guarda el sábado? Otros Ay, perdón. replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Muy bien. El tercer lector. Pero los judíos no creyeron en aquel hombre que había sido ciego. Hubiera recobrado la vista, llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo de la que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsarlos de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Lector 4. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me han abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Okay, lector número 5. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, pues esta lectura del Evangelio de San Juan es, ¿cuál es? Creo que es la lectura del cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo A. Les voy a dar una pequeña explicación acerca de esta lectura, como una meditación acerca de esta lectura, y luego vamos a pasar al ejercicio del lección con ustedes, ¿verdad? Primero que nada, ¿cuál es la situación del ciego y cuál es el propósito de este signo? En el Evangelio de San Juan, no le llama milagros, pues a los milagros de Jesús, les llama signos. Signos porque en el Evangelio de San Juan, como ya se los había dicho anteriormente, tiene diferentes niveles de significado y se llama signo porque es una realidad, es algo histórico que sucedió en la vida de Jesús, pero Juan quiere que veamos en ese evento histórico como un signo, casi como un sacramento, ¿verdad? Como algo que representa una realidad espiritual más profunda de lo que se ve a primera vista. ¿Verdad? Los discípulos, cuando comienza el evangelio, ellos le dicen, ¿quién pecó? Él o sus padres para que éste naciera ciego. Ellos están reflejando una creencia en sus tiempos sobre el origen del mal, que todos los males que nos sucedían era por el pecado, que si yo cometía un pecado me iba a pasar algo malo, ¿verdad? Así como nosotros a veces decimos que Dios te va a castigar, ¿verdad? Si te portas mal, ¿verdad? Pues o sea, era una creencia en sus tiempos, ¿verdad? Y como nació ciego, decían, pues seguramente que sus papás cometieron algún pecado y por eso Dios les mandó un hijo ciego, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús les dice que no fue ese el motivo por el cual nació ciego, sino que más bien hay que entender que el mal es un misterio que nosotros no podemos explicar de una manera tan simplista, ¿verdad? Y Jesús aclara que por lo menos en este caso del ciego, el motivo o la razón por la cual, no que Dios haya causado su ceguera por este motivo, pero que él siendo ciego, por medio de él, Dios iba a manifestar su poder. Es decir, Jesucristo iba a hacer este milagro, ¿verdad? Y el ciego, otra cosa que hay que notar es que el ciego estaba ahí quitado de la pena. Él no, nada que ver, él nomás estaba haciendo lo que hacía todos los días, que es pedir limosna. Y pedir limosna y él no pidió a Jesús por el milagro, sino que Jesús simplemente se lo concedió, ¿verdad? Le hizo ese milagro que parecía que estaba como si estuviera él, como si Jesús estuviera provocando a las autoridades haciendo milagros, ¿verdad? Porque pues ellos ya lo habían rechazado, ellos decían que Jesús no era el Mesías, pero él seguía haciendo milagros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de este signo? Y hay que notar que sus características tienen muchas similitudes con los sacramentos. Primero, Jesús usa cosas materiales para sanarlo, ¿verdad? Él dice que escupió en la tierra e hizo barro. Entonces usó saliva y tierrita, ¿verdad? Para sanarlo y se lo untó a los ojos, le dijo que se fuera a lavar ¿y qué pasó? El ciego hizo lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Él fue obediente a lo que Jesús le pidió que hiciera y fue a lavarse y regresó ya con su vista restaurada, ¿verdad? Esto es como lo que hace Jesús en los sacramentos, lo que hace Dios en los sacramentos. Él nos pide algo muy sencillo para nosotros recibir nuestra sanación. Primero, el bautismo, pues que recibamos el bautismo, ¿ves? Usa agua y nos da esta gracia del bautismo que nos hace verdaderamente hijos de Dios, que nos sana del pecado original y nos da la filiación divina. Entonces, y cuando nosotros recibimos los sacramentos, lo estamos haciendo en obediencia a lo que Dios ha pedido. Igualmente, cuando vamos a confesarnos, estamos haciéndolo en obediencia a lo que Dios ha pedido para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y realmente son signos muy sencillos, pero que realmente efectúan la gracia que representan. ¿Por qué? Porque fueron instituidos por nuestro Señor y por lo tanto tienen el poder, ¿verdad? Que Jesús les dio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta sanación del ciego? Pues primero que nada, pues que se sanó, ¿verdad? Es tan sencillo, ¿verdad? Y segundo, que no solamente se sanó de su vista física, sino que progresivamente fue creciendo en su fe.
vemos cómo al principio el ciego le preguntaron, ¿tú qué dices que él? Pues que es un buen hombre. ¿Tú qué dices que él? Pues que es un profeta. Y después, ya cuando por fin lo echaron, ¿verdad? Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Y él dice, sí, ¿quién es para que yo crea? Pues soy yo el que está hablando contigo. Dice, creo, Señor. Y dice la Escritura, dice el Evangelio, allí mismo el ciego se postró delante de Jesús. Es decir, lo reconoció no solamente como profeta, sino como Dios, ¿verdad? Y ahí es una progresión de su fe. Al principio, pues era un desconocido para él. Luego él recibió el milagro de Jesús, pues que es un buen hombre que hace milagros y me hizo un gran favor. Luego, por medio de la hostilidad de los enemigos de Jesús, él fue fortaleciéndose en su fe y hasta llegar al punto de reconocer a Jesucristo verdaderamente con su cualidad divina que tiene, ¿verdad? ¿Qué actitudes vemos reflejadas en el Evangelio ante este milagro? Primero, pues la fe del ciego, ¿verdad? Su perseverancia en la fe a pesar de la persecución, porque los fariseos lo maltrataron, lo amenazaron, lo echaron de la sinagoga y a pesar de todas estas persecuciones, el ciego perseveró en su fe. Otra actitud que vemos reflejada ahí es la indiferencia de sus padres. En lugar de estar contentos por la sanación de su hijo, ellos simplemente no querían involucrarse. ¿Por qué? Porque les iba a traer consecuencias negativas a ellos y ellos no querían sufrir por lo que le había pasado a su hijo, ¿verdad? Entonces ahí vemos la dureza, la indiferencia de los padres ante este milagro, ¿verdad? También vemos cómo en los enemigos de Cristo, ante este milagro, ellos endurecen cada vez más su corazón. Ellos cierran su corazón al Señor y cada vez en lugar de admirarse de las obras maravillosas que Jesús hacía en ellos, más bien el odio por Cristo y el odio por Dios últimamente crecía, ¿verdad? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Tradicionalmente, en nuestra vida podemos identificarlos como el mundo, el demonio y la carne. En el Evangelio, pues vemos son los fariseos, los saduceos y todos los enemigos de Jesús. Pero en nuestras vidas, el mundo, el demonio y la carne, ellos van a estar constantemente luchando en nuestro corazón para que nosotros dejemos de seguir a Dios y que en lugar de seguir a Dios, que odiemos a Dios, que caigamos en pecado y que pues le pertenezcamos al pecado más que a Dios, ¿verdad? Y es lo que el mundo, el demonio y la carne están constantemente luchando en contra de nuestra fe. Otro punto es, otra actitud que vemos es la apertura en algunos de las autoridades para considerar sus milagros, porque vemos que entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, unos decían, pero ¿cómo puede un hombre que no viene de Dios hacer semejantes milagros, verdad? Y otros decían, pero ¿cómo va a venir de Dios si no respeta el sábado, verdad? Entonces había ahí una controversia entre ellos, pero vemos como incluso algunos de los fariseos estaban abiertos a considerar, pues es que él está haciendo milagros, o sea, veían las cosas que hacía Jesús y decían, ¿cómo puede? Si no viene de Dios, ¿cómo podría hacer tantas cosas? Entonces esa es otra actitud. Y una cosa que hay que notar es que los que son beneficiarios de las obras de Dios van a sufrir persecuciones. Como les digo, en nuestra vida, pues a lo mejor nos puede tocar vivir esto de una manera literal, de que por acercarnos a Dios hemos de experimentar algún rechazo de parte de algunos amigos, quizás, incluso de algunos familiares. Si nos acercamos más a Dios, a lo mejor ellos van a empezar a darnos carrilla o a burlarse de nosotros, que son cosillas pues chiquitas, ¿verdad? Comparadas con otras clases de persecuciones, pero también la persecución de nuestra propia carne, es decir, de nuestra tendencia a pecar. Dentro de nosotros vamos a tener esa lucha siempre, ¿verdad? De que si nos acercamos a Dios, los enemigos de Dios van a querer que no nos acerquemos y nos van a poner trabas, ¿verdad? Muy bien. Otro punto. Aquí
hay que tener pues en cuenta que cuando nosotros nos acercamos a Dios y experimentamos la persecución o pruebas por causa de nuestra fe, vamos a tener la tentación de abandonar a Cristo o de abandonar nuestra fe. ¿Para qué? Para quitarnos de esas persecuciones y quitarnos de esos problemas o de esas dificultades que enfrentamos por el hecho de que queremos acercarnos más a Dios, ¿verdad? Y quizás tengamos la tentación de regresar a la condición anterior de que nosotros nos queríamos acercar a Jesús simplemente por comodidad. Por ejemplo, el ciego que vivía de pedir limosna, pues ahora que ve ya no tiene ninguna excusa para estar pidiendo limosna, pues va a tener que conseguirse un trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor esa podríamos verlo como una tentación de él, de decir, pues, oh, estaba mejor antes porque no tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces podemos ver que a veces puede haber una tentación de comodidad, ¿verdad? De regresar a mi situación anterior, pues simplemente para no pasar tantos trabajos, ¿verdad? Otra tentación que podemos enfrentar es que abandonemos nuestra fe por la falta del apoyo de nuestros familiares. Y cuando nosotros tenemos, especialmente si tenemos una experiencia de conversión en un momento de nuestra vida, a veces nuestros familiares como que, primero como que tienen que acostumbrarse a que hay algunos cambios en mi vida y en cierta manera yo soy una persona diferente y pues eso es incómodo a veces en la familia, ¿verdad? Y a veces por esa incomodidad que se crea también esa tentación de que pues no, estaba mejor antes, pues todos éramos paganos, a nadie nos importaba a Dios, y tenemos la tentación pues de abandonar nuestra fe y abandonar nuestra práctica de la fe, nomás para estar bien con la familia, ¿verdad? Y pues ahí hay que estar listos ante estas tentaciones. Otra tentación es el no reconocer a Cristo o no darle gracias por los beneficios que me ha dado, especialmente mi fe, especialmente por ejemplo, ustedes ahorita que están en el RICA, todo lo que han estado aprendiendo y cómo se han estado acercando a Dios por medio pues de las enseñanzas, pero también de su oración y de las diferentes cosas que hemos hecho en este programa. A veces si nosotros no le damos gracias a Dios, a veces eso nos hace perder las gracias que habíamos recibido. Y vemos como el ciego al final del evangelio, él adoró a Cristo, se postró delante de Cristo y lo adoró. Y esta es, digamos, la meta de que nosotros en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras e incluso, bueno, parte de eso, ¿verdad? Con nuestra práctica de nuestra religión, la meta es que nosotros nos convirtamos en adoradores, en que adoremos a nuestro Señor y que lo adoremos como Él quiere que lo adoremos, ¿verdad? ¿Y cómo es? Pues principalmente con la Santa Misa, pero también con nuestra oración personal y con nuestro testimonio de una vida cristiana. Y ahora, después de que realizó este milagro, ¿qué es lo que dijo Cristo acerca de este milagro? Primero, Él dice, yo soy la luz del mundo. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, estamos en el mundo, como dicen en inglés, clueless, ¿verdad? No sabemos ni para qué estamos aquí. Pero Jesús es realmente la razón de nuestra existencia en este mundo. Él es realmente el centro y él es la luz del mundo. Él es el que le da sentido a nuestra vida, el sentido y el significado más profundo a nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando realiza este signo, este milagro, ¿verdad? Deja libre al ciego para hacer lo que le ha dicho. Jesús le dijo al ciego, ve y lávate, pero no dijo que lo agarró y lo llevó arrastrando a que se lavara, ¿no? Él siempre respeta nuestra libertad y Él nos dice a cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a nosotros participar de la vida eterna? Recibiendo los sacramentos. Eso es lo que nos da la fe,
La fe nos da la vida eterna, pero la fe la practicamos al modo de Cristo, no a mi manera. Y Jesús nos ha dado los sacramentos, que es la manera ordinaria como nosotros recibimos la gracia de Dios. Entonces, pero Jesús no nos obliga. Él nos dice, así es como vamos a recibir la vida eterna por el bautismo. Así es como van a ir creciendo en su fe por recibiendo la Eucaristía. Así es como van a vivir su vida. Si ustedes caen en pecado, la manera de reconciliarse conmigo es irse a confesar. Y nosotros, obedeciendo la palabra de Cristo, entonces vamos a recibir estas gracias que Él nos da. Entonces Jesús le pone el barrito en los ojos al ciego y le dice, vete a lavar. Y entonces ya estaba de parte del ciego el obedecer la palabra de Cristo, así como de parte nuestra está obedecer la palabra de Cristo y adorarlo de la manera como Él nos ha mandado, ¿verdad? Después, Jesús buscó al ciego después de que había sido expulsado de la sinagoga. El ciego durante todo este tiempo estuvo enfrentando todas sus persecuciones aparentemente pues solito, ¿verdad? Él decía, ¿y por qué? ¿Y quién te sanó? ¿Y por qué estás yendo? Y lo traían para acá y para allá preguntándole y hostigándolo y hasta que por fin lo echaron de la sinagoga, lo expulsaron de la sinagoga. Y hasta hay un momento gracioso en la manera cuando él estaba discutiendo con los fariseos, cuando le dicen, pues nosotros sabemos que ese es un pecador y dale gloria a Dios que te sanó, pero él es un pecador, ¿verdad? Y decía, nosotros sabemos Moisés de dónde vino, pero no sabemos de dónde es, ¿verdad? Y el ciego así como que se burla de ellos, le dice, mira, qué curioso, ¿verdad? Que ustedes que son los maestros en Israel, ¿verdad? No saben de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. De ahí dice, y sabemos que Dios no escucha a un pecador y él lo escuchó a él. Entonces, pues, ¿cómo está esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que ustedes no entienden? ¿Verdad? Y pues obviamente los fariseos y las autoridades pues realmente estaban envidiosos de Jesús y por eso no podían verlo, estaban cegados por su envidia, y no podían ver lo que era evidente a los ojos de una persona sencilla, de que Jesús era un profeta que podía hacer estos milagros porque venía de Dios. Tan sencillo, ¿verdad? Pero cuando una gente está cegada por su pecado, especialmente por la envidia, pues simplemente no puede ver las cosas más simples, ¿verdad? Entonces Jesús se revela ante el ciego como el Hijo del Hombre. Este título del Hijo del Hombre no significaba que está diciendo Jesús que Él no es Dios. Más bien se está refiriendo a una profecía en el profeta Daniel, en el que habla de un Hijo del Hombre que iba a recibir todo poder y toda gloria y toda honra y majestad de parte de Dios, ¿verdad? Y esto pues se cumple porque Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre. Y a él le gustaba mucho aplicarse a sí mismo este título, el Hijo del Hombre, en referencia a esa profecía del profeta Daniel, ¿verdad? Y Jesús, cuando el ciego lo adora, Jesús no le dice no me adores, ¿verdad? Jesús acepta la adoración del ciego y adoración en el sentido de que el ciego estaba reconociendo en Cristo su divinidad, ¿verdad? Y luego vemos cómo Jesús declara ciegos y pecadores a los que creen que ven. Cuando yo creo que yo estoy muy bien, cuidado, ¿verdad? Cuidado porque a lo mejor estoy cegado por mi propio pecado. Pero bueno, entonces esa es una pequeña explicación que es muy difícil para mí dar pequeñas explicaciones, pero acerca de este evangelio. Entonces, les voy a dar un pequeño descanso porque ya vi que se me pasó, son las 7:15, unos 5 minutitos y luego regresamos a continuar con este ejercicio de lección. ¿Ok? No se salgan bien para poder ahorita, mientras están ustedes en su descanso, escribir sus nombres aquí de que asistieron a la clase. Bueno, nos vemos en 5 minutitos. Entonces vamos a pensar en este evangelio del ciego de nacimiento y cuál fue la frase que a mí en lo particular me tocó el corazón o como que el Espíritu Santo me movió algo dentro de mí acerca de
esta historia del ciego de nacimiento. A ver, ¿alguien quiere compartir? ¿O quieren que les dé un poquito de tiempo para que escriban algo? A ver, A mí me, Valeria. aparte que dice el sabio que es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Ya, ok. Esa frase fue la que a ti te tocó. Muy bien. ¿Por qué? Pues nos está dando a entender, ¿no? Que tenemos que seguir pues la voluntad de Dios y pues honrar su voluntad. Así cuando nosotros hablamos, le pedimos algo, pues nos escucha. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Aquí también los padrinos, si quieren compartir también, ¿eh? A ver, entonces, ¿cuál fue la frase que les tocó a los demás? O nomás Valeria, o quieren que la leamos otra vez. Yo, A ver, Cris. pues, yo no sé qué, si me tocó o no lo entendí o qué faltó, pero a mí lo que me gustó, me llamó la atención, fue en donde dijo, entonces, también nosotros somos ciegos, y luego le dijo, si lo fueran, no tuvieran pecados. Pero no sé por qué esa me llamó la atención y ni sé tampoco por qué no tuvieran pecados. Pero me gustaría a lo mejor saber más sobre qué quería decir con eso. Quería decir, dice, aquí a lo que se está refiriendo Jesús es que a los fariseos ellos dicen, nosotros vemos, nosotros estamos bien, nosotros no tenemos problema, ¿verdad? Los fariseos tenían esta autosuficiencia, ellos pensaban que eran gente buena, ¿verdad? Y ahí está el detalle, ¿verdad? Porque realmente todos somos pecadores, ¿verdad? Y de fariseos, todos tenemos algo de fariseos dentro de nosotros, porque nosotros nos gusta justificar nuestras malas acciones y así como el fariseo decía, nosotros sí vemos, ¿verdad? No como este ciego que no ve, ¿verdad? Así nosotros a veces justificamos nuestras malas acciones, nuestros pecados, y decimos que no, eso no está mal, ¿verdad? Eso está bien, yo estoy bien, ¿verdad? Así es esa actitud de decir yo estoy bien, yo no tengo pecado, yo estoy bien. Es más bien esa actitud de autosuficiencia. Y Jesús lo que está diciendo es que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, por ejemplo, pues este ciego, pues él sabía que era ciego, ¿verdad? Pues era bien evidente para todo mundo. Y él podía, por el hecho de que él sabía su condición, él podía recibir de Dios su sanación. Igual nosotros, muchas veces nosotros estamos ciegos a nuestro pecado y Dios cuando si no nos damos cuenta de nuestra necesidad, no solamente que necesitamos a Dios, sino de cuánto nosotros necesitamos a Dios para librarnos de nuestro propio pecado o de nuestros propios males. Ahí se me fue el santo del cielo, pero sí, o sea que nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios, ¿verdad? Entonces es un poquito así como confuso, ¿verdad? Porque que ciego, que si estás ciego, no vas a tener pecado, pero como tú dices, que ven, pues su pecado permanece, ¿verdad? Cuando yo digo que yo estoy bien, pues ahí me voy a quedar así como estoy, ¿verdad? Yo no necesito a Dios, no necesito que me sane, no necesito que me quite mi pecado.
Entonces, no sé si los confundí más, porque eso era lo que yo quería hacer. Pero bueno, ¿qué tal, Cris? ¿Más o menos? Sí, se me ve que como que ya agarré la onda. Más bien es una forma figurativa que él estaba diciendo más bien, ¿no? Pero ya, mira que ya. Sí, sí era una cuestión figurativa, pensando en el pecado y pensando en la manera como nosotros reconocemos nuestro pecado, el darnos cuenta, que es una gracia de Dios, porque por naturaleza nosotros no nos gusta reconocer cuando cometemos pecado, ¿verdad? Al contrario, queremos justificarnos, queremos decir que está bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al final nos conviene delante de Dios reconocernos pecadores, porque entonces podemos recibir de Él el perdón y la reconciliación y la sanación, ¿verdad? Entonces, sí es una cuestión figurativa que se refiere al pecado. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. A ver. A mí me gustó la parte donde le preguntan quiénes eran los que habían pecado, si él o sus padres, para que él naciera ciego. Y que él dice que ninguno de ellos tuvo que haber pecado para que él naciera ciego, sino para que empezaran a conocer como las obras o los signos que podía hacer Jesús para, pues sí, por él, como que empezaran a conocerlo, que no sé cómo explicarlo. Sí, como que por el hecho de que de su ceguera él iba a ser el objeto de la manifestación de Jesús. Sí. Y fíjate, y hasta la fecha estamos hablando de este ciego, ¿verdad? Que él ni en cuenta, pero se hizo famoso gracias a Jesús, ¿verdad? Sí, así es, pues en la providencia de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí, verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Pues que no sabe Dios que soy yo, ¿verdad? Yo soy especial, yo debería estar exento de sufrimientos, ¿verdad? Y de pruebas, ¿verdad? A veces nos rebelamos contra Dios cuando pasamos dificultades, pero en la providencia divina, realmente Él no tiene la obligación de quitarnos de sufrir, ¿verdad? Y nosotros pensamos que ese es el trabajo de Dios. Pero aún en nuestros sufrimientos Dios puede manifestarse, ¿verdad? Y puede manifestar su presencia y su compasión y su amor hacia nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien más? A ver, Juan. A mí me llamó la atención donde dice, entonces comenzaron a insultarlo, tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. O sea que están como, es como la frase que Jesús dijo, ¿no? Dichosos los que creyeron y no vieron. Bueno, se me viene a la mente esa frase. Bueno, lo que ellos querían era tener un dato de dónde venía este hombre que era Jesús para poder ellos creer. Bueno, eso es lo que yo entiendo ahí, como con Moisés, que ellos sabían que Dios había hablado con él, pero pues con Jesús ellos necesitaban saber un dato de dónde venía para ellos poder creer. Pienso, no sé si estoy mal o estoy bien. Sí, no, pues en realidad lo que sucede allí es que muchos de ellos, ¿verdad? No todos, pero muchos de ellos habían endurecido su corazón hacia Jesús porque no era el tipo de Mesías que ellos querían, ¿verdad? Porque no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos pensaban que cuando el Mesías iba a venir, iba a ser un líder militar e iba a organizar a Israel para que ellos pudieran librarse del yugo de los romanos y convertirse una vez más en una potencia mundial, en un reino. Pero cuando vino Cristo y se manifestó como se manifestó, pues ellos lo rechazaron, ¿verdad? Primero que nada, no era parte de su grupo, ¿verdad? Entonces, ya, pues, ¿de dónde salió, verdad? No están en nuestro partido político. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté haciendo tantas cosas, verdad? Entonces, ese diálogo muestra el endurecimiento de ellos, ¿verdad? Que ellos estaban bien, ¿verdad? Y cuando Dios se manifestó por medio de su Hijo,
ellos no aceptaron esa manifestación porque no era así como ellos querían, ¿verdad? Y por lo tanto no lo aceptaron. Y eso nos puede pasar también a nosotros, como les digo, todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón a un fariseo, a un pecador, a un ciego, y a veces nosotros no queremos aceptar la manera como Dios se manifiesta en nuestra vida. Incluso podemos ver en actitudes modernas de que cada quien quiere inventarse su propia religión, ¿verdad? Y dice, y hasta gente dice, yo soy cristiano a mi manera, ¿verdad? Pues este señor se llamaba Edgar y yo le decía, pues tú no eres cristiano, tú eres Edgarita, ¿verdad? Porque tú estás inventando tu propia religión a tu conveniencia, ¿verdad? Pero hacer las cosas, ¿verdad? Como Dios manda, ¿verdad? Hacer las cosas como Jesús nos pide, como las cosas tan sencillas, ¿verdad? Cómo practicamos nuestra religión, sencillito, va a ir a misa, recibir la confesión, recibir los sacramentos, etcétera, ¿verdad? Vivir mi vida cristiana de acuerdo a la ley de Dios, muy sencillo. Pero nosotros no, queremos cosas más complicadas, nosotros tenemos nuestras propias expectativas, ¿verdad? Y queremos que Dios se acomode a mi manera de ser. Pero bueno, entonces, pero sí ese diálogo pues muestra esta hostilidad de las autoridades judías hacia Jesús, principalmente porque él no se sometía, ¿verdad? A ellos en el sentido de hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Decía, no, 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 no. Él tenía que cumplir la obra que Dios le había mandado. Pero bueno. Pero sí, y qué curioso, ¿no? Porque ellos lo querían insultar, decían, pues tú serás discípulo de ese hombre, ¿verdad? Y yo, para mí, que me digan que yo soy discípula de Cristo, es un honor, pero ellos le dijeron eso como insultándolo, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. ¿Alguien más? Les puedo hacer unas preguntas diferentes para que se pongan a reflexionar acerca de esta experiencia del ciego y cómo ustedes en lo personal se relacionan con esta historia del ciego. Por ejemplo, ¿cuál era tu situación cuando comenzaste esta jornada del RICA? ¿Verdad? ¿Te identificas de alguna manera con el ciego? Tenemos que responderle. Sí, sí, si alguien quiere responder. Bueno, yo Aquí. en mi caso sí, pues pienso que antes de que comenzara el RICA casi no iba a misa, más bien no iba a misa. Y desde que comencé RICA he procurado asistir. No he asistido las veces que por el clima o por la pandemia, pero he procurado ir a misa. Y cuando no voy tengo remordimiento de no haber ido. Por cualquier otra cosa que no sea más importante, sí me da remordimiento no haber ido a misa. Ay, pues qué bueno, qué bueno. Si algo sacan del RICA, por lo menos que saquen esto, ¿verdad? De que empiecen a amar la misa. Pero bueno, sí. Otra cosa que pueden compartir es cuál era su situación cuando comenzaron el RICA y cómo han sido su crecimiento. Por ejemplo, el ciego, pues al principio no tenía ni idea de quién era Jesús, ¿verdad? Y cómo poco a poco se le fueron abriendo los ojos, no solo los ojos físicos, pero los ojos espirituales para darse cuenta de quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra cosa que pueden compartir es cómo ha sido su crecimiento en el conocimiento de Cristo y en su fe en Cristo. El que quiera compartir con toda confianza y sin vergüenza. Pues yo diría que pues a mí sí se me han abierto un poco más los ojos en el aspecto de todo, de lo que está relacionado con Dios, la Biblia,
porque pues ya por una vez en mi vida ya abrí una Biblia, lo que antes ni por equivocación ni las volteaba a ver. Nomás que lo que ahora sí he visto que todo lo que veo pues son pecados, todo. Ay, Dios. Y por eso ya no me gusta tanto, porque por la riega uno en cada rincón, cada vuelta que da uno. Pero, Ay, Dios mío. en eso sí cierro los ojos poco, pero pues los abro acá para otro lado. Ujú. Sí, sí, De fíjate. A ver. perdida ya tienes conciencia de lo que es pecado y lo que, cómo puedes remediar las cosas. Lo malo es que ya sé que son pecados, pero los quiero seguir haciendo. Ay, sin vergüenza. No, sí, sí. Pero No, sí. Es la cosa, cuando uno se acerca a Dios, pues es acercarse a la luz, ¿verdad? Como en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, como el Señor dice, ¿verdad? Que los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas, ¿verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros también, que no queremos venir a la luz para que no se vean nuestras malas obras, ¿verdad? Pero de hecho, pues estás en buena compañía, ese es un buen lugar para estar, Cris, cuando ya me doy cuenta de mis pecados, ¿verdad? E incluso me doy cuenta de mi apego al pecado, ¿verdad? Entonces ya me estoy dando cuenta cuánto necesito yo a Dios, cuánto necesito yo a Dios. Y, y pues hay que seguirle, hay que perseverar, ¿verdad? Porque no hay de otra. Pero sí, yo sé, a veces el pecado pues nos atrae y nos esclaviza y y nos gusta. Y nos gusta, ahí está el problema, ¿verdad? Pero em, la manera de vencer al pecado es por medio del amor y es el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor es que solamente un amor. San Agustín dice, nosotros todos amamos. La diferencia es qué es lo que amamos, ¿verdad? Si amamos, y si nosotros, San Agustín, por ejemplo, tenía un pecado muy fuerte de concupiscencia, vivía en unión libre, ¿verdad? Antes de convertirse. Y eso fue una gran lucha para él dejar el pecado atrás para entregarse a Dios. Pero él, pues con la gracia de Dios, ¿verdad? Se fue libre. Él decía en su conversión, su libro, él describe su conversión en el libro que se llama Las Confesiones de San Agustín, ¿verdad? Y cómo él batalló con eso. Él decía que dice, yo me veía a mí mismo como en un puente y del otro lado estaba toda esta cosas hermosas de Dios, ¿verdad? La santidad, la castidad, ¿verdad? La continencia, y atrás de mí estaban todas esas voces que me decían, ¿cómo es posible que quieras dejarnos, ¿verdad? ¿Cómo tú crees de veras que vas a vivir sin nosotros, ¿verdad? Y así como que lo jalaban para atrás y él decía, yo quería irme y yo no quería y quería y no quería, ¿verdad? Y la No la oímos, madre. No me digas que estuve hablando así. Sí, ya la oí. ¿Aló? Ya la oímos. Sí. Pero ¿Ya por me un oyen? momentito nada más. Ah, ok. Oye, pero algo pasó aquí. ¡Ah! A ver, ¿me oyen todavía? Ah, ok. Sí. Ok, muy bien. Bueno, el caso es que hay muchos santos así, Cris, así que estás en buena compañía. Porque pues, pues no que nosotros somos santos, ¿verdad? Pero yo también hasta la fecha batallo con mis propios pecados, ¿verdad? Pero pues hay que animarnos, ¿verdad? Unos a otros a seguir, a seguir. Eh, ya, y a entregarle. ¿Sabes qué es lo que Santa Teresita del Niño Jesús, ella dice que lo que más desea Jesús que le entreguemos son nuestros pecados? Porque es lo único que es de nosotros realmente. Todo lo bueno que tenemos, Él nos lo dio.
pero nuestros pecados, Él quiere que se los entreguemos, ¿verdad? Y lo hacemos pues en el confesionario, ¿verdad? Pero bueno, pues ánimo, Cris, vamos a rezar por ti, por todos nosotros, porque todos estamos en la misma lucha. ¿Verdad? ¿Alguien más? Otra pregunta, a lo mejor esto les ayuda a pensar. ¿Han experimentado oposición de parte del mundo, del demonio, de la carne en tu camino de la fe? Pues de la carne todo el tiempo, ¿verdad? Pero oposición, por ejemplo, en sus familiares o en los amigos o alguna persecución o algo así que hayan experimentado por causa de su fe. Críticas. Críticas, ¿ya? Sí. Ahora me dicen, ahora, ¿por qué tan santa? ¿Ya? Chinche de confesionario, ¿ya? Ahora, ¿por qué tan santa? Sí. ¿Cómo has cambiado? ¿Ya te mantienes en misa los domingos? También a ti ya te ha tocado. Sí. Sí, ya me acuerdo, había una vez una de mis tías cuando empecé en estas cosas de Dios. Dios mío, me puso una y que tú que ahí te das baños de pureza y que no sé qué. Y bueno, me dijo hasta de lo que me iba a morir, ¿verdad? Y yo dije, ay, Dios mío. Pues bueno, pues a ver si me muero, ¿verdad? Veremos, dijo el ciego. ¿Alguien más? ¿No han experimentado oposición, etcétera? Ahora, otra pregunta, especialmente a los candidatos. ¿Qué esperas de la recepción de los sacramentos? ¿Qué esperas recibir o los sacramentos? ¿Qué esperas que vaya a suceder en tu vida al recibir los sacramentos? Yo la verdad no sé ni qué esperar. Pues, quiero seguir con todo esto, no quiero parar, ya me está gustando, pero la verdad no sé ni a qué me atengo ni a dónde voy, pero voy. Pero ahí vas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que esperan de la recepción de los sacramentos? O si quieren compartir. A ver. Francisco. A ver, acércate más, porque no te escuchamos. Yo espero como acercarme y lo estoy experienciando ahorita más acercamiento a Dios y a la iglesia y poder transmitírselo a mis hijos también para que crezcan en la fe católica y en un futuro que puedan también ellos obtener sus sacramentos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué han ustedes visto las diferentes actitudes ante el milagro en alguna ocasión en su vida o en alguna persona, verdad? Por ejemplo, la fe, cómo la fe del ciego fue creciendo o cómo la indiferencia de los papás que no querían involucrarse, ¿verdad? Porque no querían meterse en ese problema o el endurecimiento, ¿verdad? De los enemigos de Cristo, ¿verdad? Sí, o el hecho de experimentar persecución por medio de la fe. ¿Ustedes han visto estas actitudes en ustedes o en otras personas? A ver, Valeria.
Ay, pensé que querías hablar, Valeria. No. ¿Y Nayeli? ¿Nada que comentar? O si quieren hablar de lo que quieran. Les voy a dar un minutito a cada quien. Así que prepárense, ¿verdad? Para que compartan algo. Aquí Víctor no había dicho nada. A ver, dinos algo, Víctor. Pues porque ya voy más a la iglesia, ¿no? Sí, me porto bien. Ok, bueno, qué bueno que te portas bien, ¿eh? Así quiero, a todos hay que portarnos bien. Muy bien. A ver, Valeria, dinos algo Pues yo creo acerca que de sí que esto. cambió, sería igual, pues ya tenía mucho que no iba a misa hasta que empecé a asistir al programa y pues leer la Biblia, igual nunca la había leído. Y pues me quiero acercarme más a Dios para así, pues así para que mis hijos también se acerquen a Sí, como que muchas veces los hijos son motivación, ¿verdad? Para acercarse a Dios, pues bendito sea Dios por los hijos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver quién nos falta aquí. Nayelis ha estado muy calladita hoy, Nayelis. A ver, platícanos algo. Bueno, yo me quedé con ganas de responder la otra pregunta A ver. de qué era lo que esperaba. Y pues yo al recibir como mi último sacramento, espero seguir creciendo en mi vida cristiana y seguir conociendo más sobre los mandatos de Dios, ir mejorando en las cosas en las que he fallado, tratar de no cometer tantos pecados y confesarme más. No sé, cambiar aspectos de mi vida cotidiana para ser mejor. Es lo que espero. No, pues qué bien, qué bueno, porque sí, pues de eso se trata, ¿verdad? No se trata nomás de recibir los sacramentos como si estuviéramos recibiendo medallitas, ¿verdad? Se trata de que tengan un efecto en nuestra vida, que podamos vivir nuestra vida, pues cristianamente, ¿verdad? En obediencia a los mandamientos de Dios y dentro de la voluntad de Dios. A ver, ¿alguien más? Araceli, ¿tú tienes algo más que compartir? Pues nomás perdón, nomás de lo último la última pregunta que hizo también, sobre qué esperamos, espero que mis hijos sigan, nuestro camino, que conozcan la fe católica, ahorita el mayor, está en sus clases y espero que los otros dos también lo sigan. Ok, muy bien. Bendito sea Dios, qué bueno. Cris, ¿nos quieres dar unas palabras de sabiduría? ¿Cómo que? O qué tal si ahora les preguntamos a las madrinas y a los padrinos. A ver, ¿cómo ven a sus ahijados? ¿Cómo va? ¿Cómo ven que han progresado? O si los han visto, ¿verdad? A lo mejor no los han visto. Pónganse para verlos, muchachos. Ahí están tus ahijados, ¿verdad? Bueno, yo no tengo mucho gusto en conocerlos personalmente, como convivir con ellos, pero yo digo que están echándole ganas a esto porque quieren algo mejor para ellos y para su familia. A Rica, yo no nada más entré pues para ayudarlos a ellos, porque mira, me traje a mi Peguichi conmigo y ya, pues ya aquí ya maté otra vez 3 pájaros de un tiro. Así soy yo. ¿Verdad, madre, que así soy yo? Sí, hay que ser. Y Karen, ¿tú quieres compartir algo, Karen?
Pues me gusta mucho la clase, nunca pensé que me iba a gustar tanto, la verdad. Y me da mucho gusto ser madrina de Araceli. Ujú. Ay, qué bueno, bendito sea Dios. Yo les voy a ser sincera, yo también me gusta matar 2 pájaros de un tiro, por eso invito madrinas y por eso quiero que estén en la clase, ¿verdad? Para que aprovechen también y aprendan también. Pero bueno, a ver, Verónica, ¿quieres compartir algo acerca de incluso de ti misma, ¿verdad? Si has aprendido algo, si has, incluso en tu propia vida, si has, Sí, pues las clases han sido muy, muy interesantes, hemos aprendido bastante, a pesar de que últimamente no estaba yendo tanto a la misa, algo que sí acostumbraba a ir, pero ahora con la pandemia prefería verlo por televisión. Y pues de mi ahijado, ¿qué voy a decir? Le ha echado bastantes ganas, a pesar de que él estaba tan retirado de la iglesia, se ha acercado bastante y le ha echado muchas, muchas ganas. Ya, lo Es que hace el suertuda, amor, mi ¿verdad? madrina. ¿Mande? Es suertuda mi madrina de tener un ahijado como yo. ¿Verdad? Mira nomás, chulada de maíz prieto. No, sí, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, ¿Sí le pues, puedo pedir los domingos a mi madrina, madre, hermana? ¿qué? ¿Ya le puedo Sí, empezar a pedir los domingos a mi madrina? O sea, no. sí, te lo puede dar cuando salgan de misa, Y los atrasados también. Sí, cierto. Sí. ¿verdad? Solamente así porque nunca los veo en misa. Porque la están viendo por la tele, ¿verdad? Yo confío que están viéndola por lo menos por la tele, por ahorita. Pero Sí, bueno, sí lo estamos, y más ya le había dicho de mi hijo que tiene clase a esa hora también. ok, muy bien. Oigan, por cierto, apúntenle porque el sábado 26 de marzo, el último sábado de marzo, es el retiro de Semana Santa. Así que ya vayan pidiendo permiso para que no falten al retiro de Semana Santa. Y luego, otra cosa, yo ya les había dado, esto ya son los anuncios, ¿verdad? A ver, permítanme. Esto ya son anuncios. Va a ser el retiro de Semana Santa ese sábado. Entonces, pues hagan todo lo posible, especialmente los que necesitan la primera comunión. Pero para todos les sirve porque vamos a dar la explicación de lo que son los diferentes días de la Semana Santa y que entendamos por qué celebramos las cosas que celebramos. El sábado de gloria, que es el 3 de abril, el día en que van a recibir los sacramentos, todos los padrinos y madrinas, todos los sponsores, los candidatos no, solamente los sponsores necesitan ir a Santa María de la Paz a la 1 de la tarde. Y porque los sponsores a ellos ellos van a estar en el ensayo y ellos son los que les van a ir ayudando ahí durante la ceremonia, que ahora vente para acá, hazte para acá, ¿verdad? Pero los candidatos no van a ese ensayo, solamente los sponsores. Entonces, para que les avisen y igualmente que ya vayan haciendo los sponsores, que no vayan a faltar a ese ensayo. El ensayo, yo voy a faltar porque yo no voy a estar aquí, pero van a reportarse con una señora que se llama Bernadette Bernie Bach, que es la encargada del RICA en inglés. Y ella es la que va a dirigir el ensayo a la 1 de la tarde, el sábado 3 de abril. Pero el sábado anterior, el 26 de marzo, vamos a tener el retiro de Semana Santa para candidatos y padrinos. Hermana, 27 de marzo sería, 26 es el viernes. Es 27, pues, 27 de marzo. Sí. ¿A qué horas va a ser el retiro, madre? Es igual como la otra vez, de 9 a 1. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, y ya les dije a los que me faltan de que me den su acta de bautismo, su certificado de bautismo, pues ya lo necesito inmediatamente ya. Y también los que les falten su hojita de los padrinos,
Me parece que ya todos la tienen, la de los padrinos, pero bueno. Y también no sé si todos ya entregaron su hojita de la carta pidiendo la confirmación. Si no lo han hecho, pues ya, por favor, tráiganla esta misma semana porque ya necesito tener todos los documentos listos. Y vamos a terminar pues con nuestra oración final. Ay, Dios mío, a ver, se me olvidó abrirla, pero denme un momentico. Como las computadoras se ponen más lentas cuando uno las necesita más. Ay, aquí está. Iluminación, pureza, texto, rito. Ay, cómo se me olvidó. Mm. Mm, mm, mm. A ver. Ay, pues a lo mejor se las voy a deber. Bueno, más bien vamos ya a terminar así como terminamos siempre, porque ya no encontré el documento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pregunta acerca de la confesión. Voy a parar aquí el video. ¿Hello, me escuchan? Ay, es que se congeló mi video, pero bueno. Sí escuchamos, madre. ¿Sí me escuchan? Sí la escuchamos, nomás está congelada la imagen. Ok, bueno. Acerca de la confesión, especialmente, bueno, pues todo mundo necesitamos irnos a confesar antes del 3 de abril. ¿Algunos ya lo hicieron o todavía todos necesitan hacerlo? ¿Cuántos necesitan hacer eso? Ya se fueron a confesar, digan. ¿Ya? Cristian. ¿Araceli? ¿Araceli y Francisco ya se confesaron? No, nos falta. Les falta. Sí. Entonces Araceli, Francisco, a ver, porque estaba pensando que a lo mejor le podría pedir a uno de los padres si los pueden confesar el lunes después de la misa, en la tarde, y a lo mejor algunos el domingo después de la misa o antes de la misa, ¿verdad? Pero necesitaría saber quiénes y cuántos pueden venir en esos días para ayudarles, ¿verdad? Para facilitarles de que se vengan a confesar. ¿Cuántos vendrían el lunes después de la misa? ¿A qué hora sería el lunes? El lunes la misa es a las 6 de la tarde. Entonces sería después de misa, sería. Nosotros, yo creo, vamos a ir. ¿Ustedes? ¿Lunes?